en un sentido general o en un sentido amplio. Por lo general me han contestado respecto a las garantías constitucionales, que no está mal porque justamente lo que vamos a ver son garantías constitucionales, pero tenemos que pensar la idea de garantía como un recurso, cuando digo recurso no en el sentido procesal, sino como una herramienta que nosotros con la cual podemos contar para el aseguramiento de algo. Esto en líneas generales. Si hablamos de una garantía de un electrodoméstico, esa garantía es un instrumento, ¿sí?, por el cual nos vamos a asegurar que por un tiempo determinado vamos a utilizar ese electrodoméstico de la manera para la cual fue o ha sido creada, y en el caso de que esto falle, ¿sí?, poder recurrir a esa herramienta a los efectos de poder contar o poder utilizar ese elemento, ¿sí?, con la finalidad para la cual fue creada. Sí, si nosotros hablamos de garantías constitucionales, pasa algo similar. Es una herramienta, ¿sí?, que asegura, que protege, ¿sí?, los derechos reconocidos en nuestra Constitución. Es más, yo digo, no solamente los derechos que la Constitución nos reconoce, sino lo que asegura va un poco más allá de eso. Asegura todo lo que establece la propia Constitución en cuanto a división y control de poderes, y vamos a ver, o sea, en cuanto a reparto de competencia, son distintos mecanismos que vamos a ver a lo largo de toda la Constitución, ¿sí?, a los efectos de poder, digamos, asegurar la eficacia . Perdón, tuve un problema con el sonido. A los efectos de asegurar la eficacia que aquello que enuncia la Constitución y que no caiga en el saco roto o que sea letra muerta escrita, ¿sí?, en un librito que llamamos Constitución. Es así que si nosotros hablamos en un sentido amplísimo, ¿sí?, en cuanto a garantías constitucionales, podemos decir que toda la Constitución en sí es una garantía. ¿Sí? ¿Una garantía de qué? ¿Sí? Una garantía de que aquellos que detentan el poder, ¿sí?, no hagan un uso, abuso o un mal uso de ese poder que se le ha transferido, que se le ha delegado en este sistema representativo. ¿Sí? Podemos ver así diferentes garantías. Podemos decir que la intervención federal es una garantía o una herramienta que poseen las provincias a los efectos de que siga vigente sus propias autonomías. Podemos hablar del estado de sitio, que es una herramienta o una garantía que asegura la vigencia de nuestra Constitución, de las instituciones. Podemos hablar de las garantías del debido proceso en materia penal, que hacen un poco a la defensa en juicio, ¿sí? Y podemos hablar por ahí en un sentido más estricto o más restringido a las garantías individuales, ¿sí?, que contempla nuestro artículo 43 de la Constitución. ¿Sí? Este es un sentido más estricto, es una serie de garantías las que vamos a abordar cuando hablamos del artículo 43, de la cual son titulares todas las personas que habitan, residen o están de tránsito por nuestro territorio nacional. ¿Sí? Estas garantías son aseguramientos, ¿sí?, mediante distintos procedimientos, de que aquellos derechos que están reconocidos implícita o explícitamente en nuestra Constitución y en los tratados internacionales y reglamentados a la vez por las leyes federales, ¿sí?, tengan plena vigencia. ¿Sí? Ahora bien, yo muchas veces cuando hablo de las garantías, ¿sí?, digo que son remedios, ¿sí? Pero ¿cómo se interponen estos remedios? Y acá sí, cuando hablamos de estos remedios, ¿sí?, lo vamos a tener que interponer a través de acciones. ¿Acciones? ¿Qué tipo de acciones? Acciones judiciales. ¿Se acuerdan que en clases anteriores se hablaba que no era lo mismo un recurso que una acción? ¿Sí? Una acción es
ir a demandar ante la justicia, ante el poder judicial, sea local o sea federal. En este caso nosotros vamos a hablar de garantías constitucionales, o sea, garantías que deben estar presentes tanto en el marco normativo federal y que las provincias deben ajustarse bajo el principio de supremacía, respetarlas y contemplarlas también en las legislaciones locales. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando de distintas herramientas procedimentales, ¿sí? O sea, de acciones judiciales que se van a interponer cuando alguno de esos derechos que nos reconoce nuestro plexo normativo de primer nivel, federal, ¿sí? Se pone en tensión o cuando aquellos derechos son alterados, ¿sí? Vulnerados, restringidos, amenazados. A mí me gusta utilizar el término turbados, ¿sí? Que es mucho más amplio. Cuando de alguna manera se me está violentando, vulnerando algún derecho del que yo soy titular. Entonces, ahí vamos a interponer, depende sea el derecho que se está turbando, distinto tipo de acciones. ¿Sí? Será el amparo, el habeas data o el habeas corpus, que es de lo que hoy vamos a hablar de estos tres institutos. ¿Sí? Si bien, digamos, cada instituto apunta o tiene como objeto distintos derechos contemplados en nuestra Constitución, tratados internacionales y leyes federales, ¿sí? Hay algunas cuestiones que tienen como común denominador. Podemos decir que tanto el amparo como el habeas data como el habeas corpus son garantías constitucionales que se promueven a través de acciones judiciales. ¿Sí? Esto es un general. Y a partir de este general vamos a empezar a hablar puntualmente de cada una de estos institutos o de estas garantías. ¿Sí? Como les dije antes, están contemplados en el artículo 43 de nuestra Constitución. Hoy en día, después de la reforma del 94. Pero ¿qué pasaba con anterioridad de esto? ¿Sí? Existía esta garantía, el amparo en nuestra normativa jurídica. No, en realidad no existía, ¿sí? Lo único que existía era algo similar, ¿sí? Una garantía extraordinaria, ¿sí? Que estaba contemplada en la ley 27, si mal no recuerdo, que era la del habeas corpus, pero no existía lo del amparo. Lo cierto es que la aparición del amparo en nuestro ámbito jurídico fue una creación jurisprudencial, ¿sí? De la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Allá por el año 1957 y 1958, con dos casos que los voy a mencionar y que doy por hecho que ustedes ya los conocen, ¿sí? Voy a mencionar y voy a fijar algunas pautas para tener en claro cómo nace. Nace a partir del caso Siri en 1957, ¿sí? En donde, al señor Ángel Siri se le había clausurado un periódico. Esta clausura venía o era, su origen radicaba en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que arbitrariamente le había clausurado este periódico, vulnerándose algunos derechos así, y del señor Siri como el derecho a trabajar, el derecho a la propiedad, y acá la particularidad es que esa orden no provenía de un órgano competente para hacerlo, como es el Poder Judicial, que es aquel que tiene la atribución de clausurar, ¿sí?, algún tipo de, digamos, o clausurar una propiedad o algún establecimiento en donde se desarrollan actividades laborales. La cuestión que esta orden venía de un ministerio, ¿sí? Llegó este caso a la Corte, ¿sí? Y entendió, o mejor dicho, la Corte en aquel momento hizo un cambio de 180 grados con la línea jurisprudencial que venía desarrollando, ¿sí? Y entendió que
En otras palabras, y mucho más complejo, ustedes ya leerán Siri si no lo han leído hasta ahora, que seguramente que sí, ¿sí? En aquel momento la Corte entendió que a falta de ley procedimental, ¿sí?, no podía ser la Corte Suprema, ¿sí?, una especie de cómplice de esta omisión, anteponiendo el derecho, que era mucho más importante el ejercicio y velar por el ejercicio de ese derecho, que o mejor dicho, velar por el ejercicio de derecho ante, ¿sí?, la ineficacia o la inexistencia de norma procesal que así lo contemple, ¿sí? Acá antepuso el derecho, el ejercicio del derecho pero ¿qué pasaba? En cierta manera, ¿sí?, en este caso, el Poder Judicial estaría colegislando, digamos, si bien no había una norma jurídica, ¿sí?, la crea un poquito esta norma jurídica el Poder Judicial a falta de sanción o de inacción del Congreso, ¿sí? Este acto lesivo, como yo les decía, en el caso Siri, provenía por parte del Estado, ¿sí? Y esta presentación fue formulada bajo el formato, ¿sí?, y, digamos, la caracterización del habeas corpus, que sí existía. Y si bien la Corte entendió que en sí no era un habeas corpus, porque el habeas corpus garantizaba el ejercicio de otro derecho de libertad de circulación, de locomoción y demás que ya veremos, ¿sí?, entendió que si bien no era la forma, no era el proceso que estaba legislado para eso, ¿sí?, le hizo lugar y al final terminó, ¿sí?, fallando conforme a lo que sí le decía, que había una violentación, ¿sí?, de derechos constitucionales. Un año más tarde, y tomando como precedente, ¿sí?, el caso Siri, pasó algo similar con el caso Cot, Samuel Cot, ¿sí?, quien era el dueño de una textil en San Martín, textil que se había declarado, bueno, en huelga. La huelga fue declarada ilegal, se intimó a las personas a volver a su puesto de trabajo. Lejos de volver a su puesto de trabajo, la gente tomaron el establecimiento, vulnerándole sí a algunos derechos del señor Samuel Coll, como también el derecho a trabajar, a ejercer la industria, a disponer de la propiedad privada y demás. Y en este caso, en el caso Cot, casi con idénticos argumentos que en caso Siri, la Corte, ¿sí?, reconoció esta acción, pero acá ya ante actos lesivos provenientes de particulares, ¿sí? Ahí es donde aparece en nuestro sistema jurídico el amparo, ¿sí? Pero aparece, ¿sí?, sin una normativa legal, legal, que sea de fondo, o procedimental, como lo que se necesita en este caso, ¿sí? ¿Por qué digo procedimental? Porque es una acción, ¿sí? Y para una acción hay que interponer un proceso, un procedimiento, ¿sí? Acá es donde nace, ¿sí? 1957 Sire, 1958 Cot, ¿sí? Desde aquel entonces, ¿sí?, los casos comenzaron a multiplicarse, todos bajo la fórmula, ¿sí?, o el formato de habeas corpus. La Corte marcaba que en sí no era un habeas corpus, pero hubo algunos años, ¿sí?, en donde se fueron acumulando los antecedentes jurisprudenciales y como consecuencia de esos antecedentes y de esa nueva línea jurisprudencial que venía marcando la Corte, allá por el año 1966 se dicta la primera ley de amparo, que es la ley 16.986, que es una ley netamente de carácter procedimental. Cuando digo procedimental, significa que quiénes pueden interponerlo, de qué manera, cuáles son los requisitos, ante dónde deben ponerlo, en casos que no procedería, casos que procedería, una ley de procedimiento, ¿sí? Esta ley, ¿sí?, de 1966, ¿sí?, hasta la actualidad sigue en vigencia. Ahora, fue el único avance
digamos, avance en cuanto a la evolución del amparo? No. Tenemos que 2 años después, ¿sí?, en 1968, se sanciona la ley 17.454, ley que modifica el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, ¿sí?, en donde se modifica, o mejor dicho, se incorpora el artículo 321, ¿sí?, caracterizando, mejor dicho, en este artículo 321 del Código de Procedimiento, se reconocía digamos, el proceso del amparo, pero con una diferencia a lo que lo mencionaba la ley 16.986, porque en aquella ley, sí, lo que se reconocía era el proceso de amparo ante actos lesivos provenientes de la administración pública o del funcionario público, en su defecto, ¿sí?, pero no de particulares. O sea, la ley 16.986 contemplaba los argumentos que la Corte había dado en el caso Siri, ¿sí?, pero no contemplaba, ¿sí?, la extensión de la interposición del amparo contra actos lesivos provenientes de particulares. Esto sí es lo que contempla, ¿sí?, el artículo 321, ¿sí?, del Código de Procedimiento. Actos lesivos, o sea, la procedencia de la acción de amparo por actos lesivos provenientes de particulares, que viene a equiparar, ¿sí?, a los argumentos y la extensión de la legitimación contra particulares en conformidad con lo que la Corte había dicho en el caso Samuel Cot. Y también le imprime el carácter a este proceso de amparo de sumarísimo. ¿Qué es esto de sumarísimo? Digamos, dentro del Código de Procedimiento, ustedes van a encontrar más adelante que hay 3 tipos de procesos: el ordinario, el sumario y el sumarísimo, ¿sí? Esto tiene que ver con mayor o menor conocimiento que el juez necesite de la causa, son distintos tipos. El tipo sumarísimo es el proceso más rápido que contempla nuestro Código de Procedimiento, en donde los plazos se achican en demasía en comparación con los otros procedimientos. Por ahí hay algunas etapas del proceso que no existen, que sí existen en un proceso de conocimiento o en un proceso ordinario. Entonces, lo que hace, le da, digamos, un procedimiento de lo más rápido que hasta el momento existía. Luego de esto, esto era en 1968, en 1972, ¿sí?, se sanciona la ley 19.549, que es la ley de procedimiento administrativo, que si bien no hace al tipo de amparo que nosotros vamos a estudiar, también lo menciona, que es el amparo por mora de la administración pública, ¿sí? Es un amparo diferente. Acá lo que se busca mediante este amparo es que la administración pública, para los procedimientos administrativos, cuenta por ahí con un tiempo diferenciado al de los particulares, y muchas veces, a diferencia de otro tipo de procedimientos, acá, digamos, la no contestación o que, digamos, el órgano administrativo no se expida respecto a alguna resolución, tiene que ver o se entiende por la negativa a la petición, a diferencia de que en otros ámbitos el que se otorgue sería una especie de aceptación tácita. Acá se invierte la ecuación y además el Estado cuenta con otros plazos. Y muchas veces el particular necesita, más allá de, digamos, la resolución del órgano administrador, una resolución, porque si nosotros entendemos que el silencio se entiende por la negativa, muchas veces resulta muy difícil impugnar una negativa en silencio. Yo lo que necesito es que se expida. Entonces, este amparo por mora lo que nos aseguraría en sí es una respuesta en tiempo y forma por parte del Estado en un procedimiento administrativo. Esto es una explicación muy vaga, ustedes lo verán mejor en derecho administrativo, pero sepamos que existe.
Entonces, hasta acá, hasta el 72, teníamos en el 57 CIRE, en el 58 COT, en el 66 la ley 16986, en el 68 se incorpora el artículo 321 al Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, mediante la sanción de la ley 17454, hasta que una vez que vuelve a la democracia a nuestro país, allá por el año 83 o finales del 83, Argentina, sí, rápidamente empieza a adherirse y a ratificar una serie de tratados internacionales, ¿sí? Incorporándolo a su normativa. Esto viene de la mano de una política de derechos humanos que hizo bandera a la campaña del doctor Alfonsín, ¿sí? Y que, digamos, fue, luego que volvimos a la democracia, fue el primer gobierno que tuvo una política bastante férrea a favor de la incorporación de los derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídico. Sí, más allá de lo que otros partidos atribuyan como bandera propia, la realidad es que el doctor Alfonsín ya desde su campaña empezó a trabajar en materia de derechos humanos. Esto rápidamente se vio reflejado a partir de 1984, en donde se empiezan a incorporar y aprobar una serie de tratados, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San José de Costa Rica, en donde, que fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la ley 23.054, y que de dicho tratado aparece o surge el artículo 25 que nos habla de garantías judiciales y contempla figuras muy similares, si bien no recibe ¿Me silenciaron o se silenció solo? ¿Me están escuchando? Se quedó esa última partecita, profe, habla Jimena, Sí, profe. se quedó mudo. La última partecita, luego de garantías judiciales. Eso es lo que anoté. Similar. A ver, llegamos a la Convención Americana, ¿sí? Garantías judiciales. Claro, hasta el artículo 25, hasta ahí anoté yo. Perfecto, solito se me puso en silencio, pensé que me habían silenciado alguien por ahí. Sí. A ver, bueno, se incorporan a nuestro... ¿Cómo? Todavía no tenemos esa maldad, no la desarrollamos. No sé. No crean, no, puede pasar. Si no me quieren escuchar más, pero tienen para rato hoy, así que acostúmbrense. Bueno, alguno que vio que se ponía colorado dijo le falta respirar. Puede ser también. A ver, lo que yo decía, a partir del 84 empezamos a incorporar con este procedimiento que nosotros estudiamos las primeras clases, ¿sí? Distintos tratados de derechos humanos a nuestra pirámide jurídica. Todavía no tenían la jerarquización como las tiene a partir del 94, ¿sí? Pero ya teníamos la ley de amparo, teníamos el código de procedimiento que entendía, ¿sí? Este tipo de acción para actos lesivos por parte de particulares, ¿sí? En el 84 se incorpora el tratado a nuestro ordenamiento con jerarquía, ahí, peleaba con la ley. ¿Se acuerdan lo que pasaba con el caso que se empezó a hablar con el caso de Mejía Kosofovich? Ley o tratado, bueno, no importa. De hecho, en este caso el tratado estaba incorporado mediante una ley, como es todo tratado incorporado, en este caso el 23.054, en el artículo 25, contemplan las garantías constitucionales, que si bien no lleva el nombre o el rótulo de amparo, nos habla de garantías constitucionales, que ya vamos a abordar el tema, ¿sí? Entonces, podría decirse que hasta el 84 teníamos un doble, ¿sí? Una doble garantía, un doble procedimiento que garantizaba los derechos de la persona, ya sea en el marco legal, ¿sí? Mediante la ley 16.986, o ya sea en el marco convencional, ¿sí?
mediante la garantía establecida en el artículo 25 de esa convención. Entonces estaba ahí equiparado. Más allá de que salgamos de la discusión que había en aquel momento, que valía más, de hecho, el tratado estaba incorporado mediante una ley. No importa, estaba ahí. Teníamos esa doble protección. Ahora bien, ¿qué pasó en 1994? ¿Sí? Mediante la reforma constitucional, ¿sí? Se incorpora a nuestra Constitución, ¿sí?, la garantía constitucional del amparo, que si bien hasta el momento ya existía, era de orden legal o convencional aprobado mediante una ley, ¿sí? O sea, el amparo tiene una consagración constitucional y es una garantía constitucional a partir del 1994. Agregándole, ¿sí?, que mediante la jerarquización de algunos tratados de derechos humanos, la Convención Americana, ¿sí?, que hasta aquel momento contemplaba esta garantía, ¿sí?, en un orden convencional, al dársele jerarquía, podemos decir que las garantías están doblemente respaldadas y consagradas, ¿sí?, en aquella cúspide, ¿sí?, de la pirámide jurídica. Porque va a tener jerarquía constitucional el amparo por la propia Constitución en el 43 y va a tener también la jerarquía constitucional de la garantía del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces va a ser una garantía que se ve robustecida, ¿sí?, por dos normas con jerarquía constitucional. ¿Hasta ahí estamos bien? Bárbaro. Bueno, esta es la evolución histórica del Instituto del Amparo. ¿Cómo fue evolucionando? Lo cierto que hoy en día, ¿sí?, si nosotros tenemos que interponer una acción de amparo, ¿sí?, lo que nos tenemos que ir a ver en dónde está regulada, consagrada y reglamentada esa acción. Porque si bien el artículo 43 de nuestra Constitución reconoce y la consagra como una garantía constitucional, ¿sí?, en cuanto a su procedimiento, no va a surgir del artículo 43. Tampoco va a surgir del artículo 25 de la Convención. Entonces, ¿a dónde tendremos que recurrir si yo mañana tengo que interponer una acción de amparo? A la ley. A la ley. 16.986. Sí, a la ley de amparo. A la ley, ¿sí?, que ya tiene unos cuantos años, ¿sí? Tiene más de 50 años esta ley. Aquella vieja ley 16.986, ¿sí?, que es de otra época y con otro paradigma social. Y no quiero entrar acá a una cuestión histórica, ¿no? Pero ustedes fíjense en la historia, ¿sí?, en nuestra historia y nuestra historia constitucional y cómo se relaciona con todo. ¿Qué pasó? ¿Qué cambios grandes hubo en 1957? ¿Qué grandes cambios hubo en 1966? ¿Qué grandes cambios hubo en el 84? ¿Y qué grandes cambios hubo en el 94? ¿Sí? Desde la institución amparo a un contexto jurídico-político. ¿Sí? Acuérdense esto. A ver, las cosas no suceden porque sí. Y mucho menos en derecho constitucional, ¿sí? Entonces, no vamos a entrar a ese aspecto, pero tenemos que saber que esa ley 16.986 hoy sigue vigente. Pero ¿qué ha ocurrido con esa ley? ¿Sí? A partir de la reforma del 94, mediante la cual se incorpora el artículo 43 y se le da jerarquía al artículo 25, ¿sí?, aquella ley procedimental que sigue vigente al día de hoy, ¿sí?, cae, ¿sí?, o incurre en algunas inconstitucionalidades sobrevinientes. ¿Qué es esto de inconstitucionalidades sobrevinientes?
que al momento de sancionarse la norma, ¿sí?, de acuerdo a aquella constitución vigente, quedaba, digamos, sujetada perfectamente, alineada correctamente detrás del principio de supremacía. Al modificarse la Constitución, por ahí algunas normativas o algunos principios o requisitos que exige la ley a los efectos de la interposición de esa acción de amparo, hoy ya no son exigidos por nuestra Constitución. Entonces, la inconstitucionalidad de la norma aparece con posterioridad, ¿sí?, a la modificación de una norma de carácter superior, de jerarquía superior. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Se tendría que haber modificado la ley entonces, por lo que usted dice? A ver, se tendría. Estamos a tiempo, sí, a mi gusto, sí, y esto es una cuestión particular. Entiendo que hay una inconstitucionalidad de la norma sobreviniente, ¿sí? Pero también entiendo que hay una inconstitucionalidad por omisión, si quieren verlo de alguna manera, del legislador por no modificar esa norma o ajustar esa norma a nuestro nuevo ordenamiento jurídico. Perfecto. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Sí. la norma cuando se dictó era constitucional, después se modificó lo de la Constitución y empezó a entrar en contradicción con la propia Constitución. La inconstitucionalidad es sobreviniente. ¿Qué pasa? Algunos artículos que caen en inconstitucionalidad después no van a ser aplicados. Pero si queremos ser prolijos, ¿sí?, y entendiendo que la norma ya lleva 54 años de vigencia, que la sociedad ha cambiado y que muchas veces el Congreso, no tiene mucha actividad legislativa y mucho más entendiéndose de un instituto y de una garantía tan importante como resulta ser el amparo, ahí el Congreso tendría que ayornar aquella ley sancionando, modificando, derogando esta y creando una nueva en conformidad con los principios constitucionales y convencionales hoy vigentes en nuestro Estado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Perdón, una pregunta. Quería saber si estaba bien que la acción de amparo en la Constitución contemplaba el amparo colectivo en cierta forma y la ley no, ¿puede ser? La ley procedimental sí. no. Bien, a ver. Sí, ahora acá Lombardo Fortuny también me hace una pregunta similar, me dice de algún ejemplo, de algún requisito que recae en una inconstitucionalidad. Ahora vamos a marcar mucho más de uno, téngame un poco de paciencia, quiero ir de una manera ordenada, pero los vamos a marcar, ¿sí? Lo mismo para vos, capaz, ahora vamos a ir marcando algunas cuestiones. ¿Por qué yo hago toda esta evolución y hago todo este proceso? Para que entendamos que hoy conviven, ¿sí?, para la interposición de una acción, los principios que emanan de la Constitución, como consagración constitucional y de máxima jerarquía, con la norma legal, que es la que es netamente procedimental. ¿Sí? Ahora bien. Sí, claro. Ahora nos vamos directamente al artículo 43, haciendo toda esta introducción. El artículo 43, que se incorpora en la reforma del 94, cuenta con 4 párrafos. ¿Sí? Y a mí me gusta, cuando analizamos estos institutos, abordar los párrafos por separado. ¿Por qué? Porque cada uno de los párrafos, si bien hablan de lo mismo, hablan de situaciones diferentes. Cuando digo habla de lo mismo, hablo de garantías constitucionales, ¿sí?, para hacer resurgir, restablecer, restaurar aquellos derechos que se me están violentando o que próximamente van a ser violentados, ya sea por particulares o ya sea por propia parte del Estado. ¿Sí? Pero cada uno apunta a distintas cosas.
Alguien que tenga a mano la Constitución Nacional, le voy a pedir que únicamente lea el artículo 43 y que todos a la vez, ¿sí?, aquellos que cumplieron con la consigna y tienen a mano la ley 16.986, ¿sí?, la tengan ahí porque vamos a hacer rápidamente una revisión y un contraste entre una cosa y la otra. ¿Sí? A ver, ¿qué nos dice el primer párrafo del artículo 43? Si quiere lo leo. Persona. A ver, hay dos voluntarias, una es Pantano y la otra no sé quién es. López. Domitila Romina. ¿Alguna de las dos tiene la ley de amparo, la 16.986? Yo no. ¿Y quién fue yo? ¿Y Pantano? ¿Y Pantano? En PDF. Bueno, pero para leerlo, para hacer una comparación, no importa, a ver. Yo para que uno haga cada cosa. Como usted quiera, si quiere leo. Bueno, a ver. Lee el primer párrafo del artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Muy bien. A ver, todos tengan presente este párrafo, ¿sí? Ténganlo a la vista. Yo voy a leer el artículo 1 de la ley. ¿Sí? Si alguien no lo quiere leer ahí, que lo tenga a mano, si no lo leo. Ya lo tengo, profe. Si quiere, Perfecto. lo leo. Por favor, dale. Bueno, artículo 1. La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías explícitas o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus. Muy bien, muchas gracias, López. A ver, intentemos hacer un trabajo de comparación. ¿Se acuerdan aquellos ejercicios que venían en la tapa del diario, en la contratapa del diario? Busque las 7 diferencias. ¿Sí? Intente buscar algunas diferencias y similitudes entre el artículo 1 de esta ley con el artículo 43, primer párrafo. Similitud de la acción rápida, expedita. Sí. La arbitrariedad o ilegalidad. Sí. La 16.686 no explicita que debe haber otro medio más idóneo. Y el 43 también tiene lo que puede hacer el juez en el caso de estar ante una situación bueno, de esta. A ver, está bien lo que vos decís, marcás unas cuantas, está bien. Algunas tienen que ver con la admisibilidad, otras con algunos requisitos que interponen, que vamos a ir viendo ahora a partir de la lectura del artículo 2 y siguientes. ¿Sí? A ver, la primera similitud, que la fórmula es prácticamente o es muy similar contra cualquier acto que en forma actual... Omisión de autoridad pública. Bueno, a ver, en cuanto a eso está bien. Lo primero es que, como vos decís, acá nos marca claramente contra todo acto o omisión de autoridad pública. Únicamente pública. ¿Estamos de acuerdo? Cambia la Constitución, nos habla de autoridad pública o particulares. Claro, la acción ahora, después de la reforma, es de la autoridad pública de particulares y antes solo autoridad pública. Exactamente. Si yo quería interponer bajo el amparo, bajo esta ley, de un acto lesivo de particulares, ¿sí?, no era procedente. Hoy la Constitución lo habilita. Entonces, ese requisito, digamos, queda subsanada aquel límite que imponía la ley. ¿Estamos hasta ahí bien? Doctor, una pregunta. Sí. Si el caso
fue en el 58, y ahí sí se extendió a los particulares, ¿por qué no lo omitieron? A ver, el legislador en aquel momento no lo tuvo en consideración. Habría que leer los debates parlamentarios porque entendió que no debía tenerlo en consideración. Pero fíjense que luego, 2 años después, el legislador corrige esta omisión incorporando los actos lesivos de particulares en el artículo 321 del Código de Procedimiento. ¿Sí? Pero es cierto, en el 66 no lo tuvo en cuenta. Y como yo siempre digo, digamos, toda la normativa jurídica, ¿sí?, surge del momento coyuntural o del momento político coyuntural, ¿sí?, en cuanto a los consensos. A ver, ¿qué otra cosa pasaba en 1966? Digamos, como cuestión, digamos, que se pone de remarco en lo jurídico. 66-68. El Código Civil de la Nación sufre la gran primera reforma mediante la sanción de la ley 17711. ¿Sí? O sea, eran épocas de cambio. Estamos claros con eso. ¿Sí? Otra diferencia que marca este artículo, ¿sí?, el 1 con respecto a la Constitución, es que nos dice que, bueno, con la finalidad de que sea contra derechos o garantías explícitas o explícitamente reconocidos en la Constitución Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. El texto constitucional agrega, ¿sí?, amplía y hace extensivo a los derechos reconocidos en tratados internacionales y en leyes. ¿Estamos? Y cuando hablo de tratados internacionales estoy hablando de todos los tratados, no únicamente de derechos humanos, porque el texto constitucional habla de tratados internacionales. No hace una distinción por materia ni por jerarquización. Habla de tratados internacionales. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bueno, vamos al artículo 2. El artículo 2 de la ley lo que va a marcar en aquellos casos en donde la acción no procedería. ¿Sí? O sea, casos en que, digamos, se declararía la inadmisibilidad. Lo primero que nos va a decir alguien que lee el artículo 2, inciso A. ¿Sigo, profe? Sí, el inciso A del artículo 2. Artículo 2, al principio el inciso A. Sí, el artículo 2 dice, la acción de amparo no será admisible cuando A, existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate. Bien, a ver, esto que acaba de leer la compañera es lo que se conoce como el agotamiento de la vía. ¿Sí? ¿Qué es el agotamiento de la vía? Si a mí se me está vulnerando, a mí o cualquiera, ¿no?, algún derecho reconocido en el plexo normativo que acabamos de mencionar, ¿sí?, si existía, ¿sí?, una vía, un remedio, un proceso, un procedimiento, sea, ¿sí?, administrativo o sea judicial, ¿sí?, la acción de amparo se declarará improcedente. ¿Por qué? Porque yo tenía que agotar todos los procedimientos, sean administrativos, sean judiciales, para poder recién ahí interponer la acción de amparo. Esto, ¿sí?, es otro medio más idóneo. Exactamente, muy bien. Hoy nuestra Constitución nos habla de medio judicial más idóneo. ¿Sí? Para lo cual yo tengo que marcar cuáles son las características. ¿Por qué? Porque esto se relaciona directamente con la idoneidad. A ver, nosotros tenemos que entender que básicamente el amparo va a tener 3 características que son inamovibles.
es excepcional, ¿sí? Es residual y es heroico. Y voy a tomarme unos minutos para desarrollar estos conceptos. A ver, yo digo es una garantía judicial, ¿sí? Que se promueve, es una garantía constitucional que se promueve a través de una acción judicial. Esto parecería, o lo que yo estoy diciendo hasta ahí, puede ser la definición de cualquier tipo de acción. Porque si nosotros pensamos en nuestras cabecitas, ¿sí? Cualquier derecho que consagra nuestra Constitución y de lo cual nosotros somos titulares, o, a ver, dígame un derecho. La propiedad. ¿Podemos decir el derecho a la propiedad? Sí, derecho a la propiedad. O sea, pero yo tengo mecanismos ordinarios, procedimentales y normales para garantizar el ejercicio de ese derecho a la propiedad. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si a mí yo soy un dueño de un inmueble el cual lo alquilo y no me pagan los alquileres, ¿cuál será la acción que yo tenga que interponer por esa violación al derecho de la propiedad? En ese caso, será un juicio ejecutivo de cobro de alquileres. ¿Sí? Si se me daña una propiedad, será un daños y perjuicios. ¿Sí? Estos Profesor, son... Sí. ¿En ese caso no se podría pedir un desalojo? También, yo estaba hablando de si también se puede pedir un desalojo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo lo que quiero decir es que ante la turbación que padezcamos de cualquier derecho o turbación a cualquier derecho del que nosotros somos titulares, los remedios ordinarios los vamos a encontrar en los códigos de procedimiento, ¿sí? Llámese un desalojo, una ejecución de alquileres, un daños y perjuicios, ¿sí? Un incumplimiento contractual, si es lo que fue una restitución o una acción de reivindicación, no sé, lo que a ustedes se le ocurra. Esos son los mecanismos normales. Entonces, si nosotros nos ponemos a la luz de lo que nos dice el inciso A del artículo 2, parecería que prácticamente el amparo no procedería nunca porque o mejor dicho, porque ya existen remedios procedimentales ordinarios para recomponer aquellos derechos que han sido lesionados, ¿sí? Mediante un proceso común, sea el que fuera, mediante un proceso judicial. De hecho, cada proceso, o generalmente casi todos los procesos que uno inicia como abogado, son como consecuencia de que a alguien se le ha violentado algún derecho. Pero esas causas son todos amparos, no. Acordémonos y volvemos a estas características. Es excepcional. ¿Por qué es excepcional? ¿Sí? Porque no siempre va a proceder el amparo. Es residual, y acá esto es lo que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿sí? Porque ante la ineficacia de los remedios procesales existentes, ahí resurgirá heroicamente, aparecerá, ¿sí? Como de última instancia, pero ya no siendo la última instancia, sino entendiendo qué es el medio más idóneo, ¿sí? Para hacer revivir ese derecho, para la recomposición de ese derecho lesionado, en la medida de lo posible. Por eso digo que es excepcional, no siempre le va a proceder, que es residual, porque ante la ineficacia de los otros, recién procedería esto, y es heroico porque viene a salvaguardar aquellos derechos que si yo los intentaría recomponer, ¿sí? Por algún procedimiento ordinario, ya sea administrativo o judicial, se tornaría ilusorio, ¿sí? El ejercicio de ese derecho. O el daño que se ocasionaría al ejercicio de ese derecho, luego no se podría recomponer. Sería de imposible, ¿sí? Recomposición ulterior o reparación ulterior.
Ahora lo vamos a ver. Entonces, este artículo, ¿qué nos decía? No va a proceder si existe un medio o un procedimiento administrativo. Tenés que agotar la vía. Si hay un procedimiento judicial, tenés que agotar la vía. Ahora, lo que nos dice nuestro artículo 43, nos dice siempre y cuando sí sea el remedio judicial más idóneo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que cuando yo interpongo una acción de amparo, tengo que desdoblar mis esfuerzos, ¿sí? En lo lógico, que es intentar convencer al juez mediante argumentos jurídicos, ¿sí? De por qué se me está violentando ese derecho, pero previo a eso yo voy a tener, ¿sí?, que convencer al juez en cuanto a la admisibilidad de esta acción. ¿Sí? ¿Y cómo? Y lo que voy a tener que explicarle por qué aquellos procedimientos ordinarios, ¿sí?, se tornan ineficaces a la hora del ejercicio del derecho y por qué sí voy a ir por esta vía que es excepcional y residual, que es la acción de amparo. ¿Sí? En síntesis, a ver, entendamos esto. Si hablamos, y es lo que más vemos hoy en la práctica judicial, ¿sí? Yo ejerzo y el 95% de los amparos lo hago por salud, ¿sí? Entonces, supongámonos, si yo pago una obra social o pago una medicina prepaga, ¿no? En donde la cartilla me dice que me dan un montón de servicios y demás. Sí, a la hora en que yo necesito esos servicios, la obra social o la medicina prepaga no me aprueba, generalmente por cuestiones económicas más allá, no me aprueban aquellos órdenes, aquella intervención, aquellos tratamientos o lo que sea. ¿Sí? O sea, si yo voy por la vía administrativa, tendré algún reclamo administrativo en donde le pediré la revisión, la reconsideración, ¿sí?, algún recurso directo al superior, y entre esto van pasando los tiempos, y más si proviene de parte del Estado esto, donde los plazos son más largos, ¿sí?, pueden pasar meses, inclusive años, para que se expida. Una vez expedido eso, pasaría al Poder Judicial, porque acuérdense que lo que yo decía cuando hablamos del Poder Judicial, tiene que ser susceptible de suficiente revisión judicial posterior. Entonces empiezo con un proceso judicial. Hasta que todo ese procedimiento de reclamo a mí me dio la razón, tal vez me llevó 1, 2, 3, 4 años. Y el tratamiento o el remedio que yo necesitaba recibir 3, 4 años atrás, ya, digamos, no tiene sentido. El daño producido, si sigo estando en este planeta, va a ser de imposible reparación ulterior. ¿Se entiende? Entonces, casos como estos son la muestra más clara de que, a ver, ese procedimiento para este caso no sirve, ¿sí? Y lo tengo que convencer al juez que ese procedimiento no sirve y que el idóneo va a ser justamente la acción de amparo. Profe, ¿esto tiene que ver con el peligro en la demora? A ver, en cierta manera tiene que ver con el peligro de la demora, ¿sí? Por ahí nosotros muchas veces hablamos del peligro de la demora cuando hablamos de medidas cautelares. Pero sí, podría ser una de esas causales el peligro de la demora. Pueden ser otros también, ¿no? Pero el peligro de la demora, como generalmente trae o vienen de la mano de los procesos administrativos, del agotamiento de la vía, ¿sí?, son los que nos daría lugar, ¿sí?, a la admisibilidad del amparo. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Me pareció a mí. Bien. Entonces, ¿quién es el que, digamos, hace este examen de admisibilidad en cuanto a esto a medio judicial más idóneo? El examen de admisibilidad lo va a hacer el juez. Si yo no me quiero adelantar a la parte procedimental, que tampoco es muy... Pero a ver, cuando yo interpongo un amparo, lo primero que hago es, y ahí le pongo mucho énfasis, en
un ítem que se va a llamar admisibilidad de la acción, en el cual yo voy a tener que convencer al juez que ese medio o esta acción, el amparo, ¿sí?, que no es la acción, digamos, a priori para la recomposición de ese derecho, ¿sí?, es la más idónea para este caso en concreto y que se deje de lado la norma procesal ordinaria. Entonces voy a tener que repartir. Es más, yo diría, hay que ponerle mucho esfuerzo a este convencimiento de admisibilidad, porque si el juez me declara inadmisible, me dice, esta no es la vía idónea, ¿sí?, por más que yo argumenté todo el resto de la acción perfectamente, es inadmisible. El examen de admisibilidad es lo primero que hace el juez cuando llega a su despacho una acción de amparo. Si quieren hacer una analogía, pero con muchísimas diferencias, sería una especie de admisibilidad que hace la Corte con el certiorari. Pero son, digamos, cosas diferentes. Pero ¿por qué digo una? Porque, a ver, si me lo declara inadmisible, por más que yo tenga razón en todo lo que le estoy contando, no va a proceder esa acción. Y voy a tener que ir, ¿sí?, al medio ordinario. ¿Vamos bien hasta ahí? Profesor, una consulta. Sí. En el caso de que no se dicte la admisibilidad por parte del juez, ¿se pierde la vía o no? No hay problema después si se puede volver a solicitar la acción. A ver, en realidad no es que se pierda la vía. El juez te va a indicar, ¿sí?, seguramente cuál es la vía, o te va a decir que no es la más adecuada y que no es la adecuada. Y si vos querés reformular, ¿sí?, esa acción de amparo nuevamente con argumentos más sólidos, ¿sí?, en cuanto a la admisibilidad, ¿sí?, al momento en que vos vayas a sortear nuevamente esa acción, ¿sí?, por los datos del actor y del demandado, seguramente va a salir sorteado el mismo juzgado por conexidad, ¿sí?, que va a resultar muy difícil, ¿sí?, que ante un expediente que sea el mismo objeto del proceso, en el cual ya se ha expedido sobre su inadmisibilidad, ¿sí?, de vuelta a sus fundamentos. ¿Se entiende? Bárbaro. Sí. Y mientras tanto, como decía la compañera con el peligro de la demora, vos perdiste un tiempo esencial porque se entiende que el amparo tiene que ser algo que se debe resolver ya. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, se entendió. Había una persona con voz femenina que hablaba al mismo momento que estabas hablando vos, Lobo. ¿Era alguien que quería decir algo más? Bueno, seguimos entonces. En este mismo artículo 2, al principio del inciso B, acuérdense que siempre dice la acción de amparo no será admisible cuando B, el acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial. ¿Sí? Esta primera parte a mí me interesa. ¿Sí? O sea, si el acto que uno intentaba impugnar era un acto que nacía del Poder Judicial, ya por el solo origen de ese acto iba a ser inadmisible. ¿Qué nos dice la Constitución Nacional? Contra cualquier acto u omisión, ¿sí?, de funcionario público o de particulares. En este funcionario público, nos dice funcionarios públicos a excepción, ¿sí?, de los funcionarios pertenecientes al Poder Judicial. No, no aclara eso. No. Bueno, entonces, si no lo aclara, se entiende, ¿sí?, que cuando hablo de funcionario público, hablo de cualquier persona ejerciendo el poder del Estado en representación directa o indirecta del pueblo. ¿Estamos de acuerdo?
Claro. Entonces entrarían las resoluciones judiciales, en principio. Ahora, este inciso B, o la lógica de este inciso B, que dice que la impugnación emanara de un órgano del Poder Judicial, va en la misma lógica de la ley cuando el artículo, o mejor dicho, el inciso D nos dice no será admisible cuando la determinación de invalidez del acto requisiese una mayor amplitud de debate o de prueba o declaración de constitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas. ¿Sí? ¿Qué nos dice el texto constitucional al respecto? Que el juez inclusive podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma o del acto en que se funda la lesión del derecho. ¿Sí? O sea, no solamente ¿sí? podrá ir ¿sí? contra un acto proveniente del Poder Judicial, sino que además ¿sí? podrá ir contra una resolución judicial e inclusive podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma. Nos dice la Constitución esto. ¿Sí? La letra de la ley dice que no procederá si eso ¿sí? lleva o conlleva ¿sí? o necesita la declaración de inconstitucionalidad de una norma. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bien. Bueno. A ver, el artículo 2, inciso E, nos dice ¿sí? que no será admisible si la demanda, porque una acción se interpone a través de una demanda, debe ser presentada dentro de los 15 días hábiles, ¿sí? en donde se notifique o se manifieste el acto lesivo. ¿Sí? 15 días hábiles, o sea, desde la manifestación de ese acto que lesiona algún derecho, yo tendría 15 días para interponer esta acción. ¿Sí? Si llego al día 16, por más que se siga vulnerando este derecho, no sería admisible. Obviamente que, les recuerdo, dentro de estos 15 días, supuestamente se debería agotar, de caso de existir, ¿sí? un procedimiento administrativo, un procedimiento judicial, lo que lo haría muy complejo. ¿Sí? Hoy, ¿qué nos dice? Volvamos a leer el primer párrafo del 43, así lo tenemos bien fresco. Esto me interesa que lo tengamos bien fresco. Dice, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso... ¿Hasta ahí? No, está bien, perfecto. Ya escuché lo que quería escuchar justamente. ¿Sí? Por eso, a ver, dice que en forma actual o inminente. ¿Sí? Si a mí se me está lesionando un derecho en la actualidad, por más que esa manifestación de la turbación o de la violentación de ese derecho haya empezado a consumarse hace 30 días atrás, ¿sí? Hoy se me sigue violando por acción o por omisión un derecho. Entonces, en esta frase de actual o inminente, ya dejaría de lado y sin efecto el plazo que está estipulado para la interposición de la acción. Estos 15 días se van a ver suplidos, ¿sí? por esa actualidad en la lesión del derecho. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Seguimos entonces. No, profe.
Alguna otra diferencia que yo quiero marcar va a surgir del artículo 5 de esta ley, que dice: la acción de amparo podrá deducirse por toda persona individual o jurídica. ¿Sí? Bueno, después continúa. Pero este era el que reconocía o que contemplaba, ¿sí?, el amparo individual. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos el amparo individual. O sea, si a todas o a un grupo importante de personas, mediante un mismo acto o mediante una misma norma, se vulneraba el mismo derecho o distintos derechos, cada una de esas personas iba a tener que interponer su propia acción de amparo, por más que los resultados seguramente iban a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que incorpora el artículo 43? Mediante la incorporación del segundo párrafo del artículo 43, ¿sí?, lo que incorpora la posibilidad de la interposición de lo que nosotros vamos a llamar, y lo llama la propia Constitución, el amparo colectivo. ¿Vamos hasta ahí? Antes de pasar a desarrollar un poquito el amparo colectivo, quiero reforzar algunas diferencias, ¿sí?, porque esto me parece que es importante y que además lo solemos preguntar en las evaluaciones, algunas diferencias entre lo que marca la ley de amparo o lo que era el amparo con anterioridad y con posterioridad a la reforma del 94, para ir puntualizándolo, ¿sí? ¿Sí? Antes del 94 tenía que ser una violación de derechos reconocidos en la Constitución, ahora en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes federales. ¿Sí? Antes era una vía, digamos, excepcional porque debía agotar, ¿sí?, tenía que haber un agotamiento de la vía. Ahora lo que hay que acreditar es que es el medio más idóneo, la vía judicial más idónea, examen de idoneidad, ¿sí?, que va a analizar el juez al momento o en primer momento que llegue, ¿sí?, a su despacho esta acción. ¿Sí? Antes era una materia únicamente procedimental. Hoy podemos decir que es una materia federal. ¿Por qué marcó esto de procedimental? Acuérdense que, mejor dicho, que los códigos procedimentales, bajo el principio de federalismo, ¿sí?, potestades que le son propias a las provincias, ¿sí?, el propio legislador provincial podía reconocer o no esta acción en su propio procedimiento local. Al ser una materia federal, ¿sí?, esto no puede ser inobservado, ¿sí?, por los procedimientos locales o provinciales. ¿Sí? Antes no se podía plantear o interponer una acción de amparo contra resoluciones que provenían del Poder Judicial. Hoy, contra cualquier resolución o acto de gobierno que emane de autoridad pública. Mediante la ley solamente contemplaba actos lesivos, ya sea por acción o omisión, únicamente de autoridad pública. Mediante la Constitución, tanto autoridad pública como particulares. ¿Sí? Antes no se podía interponer la acción de amparo si eso conllevaba, ¿sí?, a plantear la inconstitucionalidad de una norma, a que tenga que decretarse la inconstitucionalidad de una norma. Hoy, la Constitución, el artículo 43, ¿sí?, dice que inclusive el juez deberá decretar la inconstitucionalidad de la norma o el acto en que se funda la lesión. ¿Sí? Agrego yo, esto lo agrego yo, inclusive mucho más hoy en día, cuando se abrió la puerta y la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad de oficio. ¿Sí? O sea, no solamente habría que pedirla, sino que el juez está obligado, en cierta manera, aunque algunos discuten esta obligatoriedad,
todavía, ¿sí? En cuanto a declarar la inconstitucionalidad de la norma, ¿sí? Otra diferencia que hemos marcado, el plazo procesal para interponerlo. Antes nos decía 15 días, hoy tiene que seguir existiendo la lesión a aquel derecho, ¿sí? La lesión actual o inminente. Eso nos habilitaría a nosotros a la posibilidad, ¿sí?, de la interposición del amparo. Antes se contemplaba únicamente el amparo individual, hoy se contempla la posibilidad de instar, ¿sí?, o de interponer acciones de amparo individuales y o también colectivos. Esas son las grandes diferencias. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor, perfecto. Y en la misma línea entonces del amparo colectivo, vamos a hablar un poquito de qué es el amparo colectivo. ¿Alguien puede leer el segundo párrafo de este artículo del 43? No va a mencionarle de nuevo la palabra amparo porque viene en la misma línea, ¿no?, de lo que estaba mencionando en el primer párrafo. A ver qué dice. Dice así: podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, lo que determinará los requisitos y la forma de su organización. Bueno, a ver. Entendamos que este artículo 43 viene en la misma línea de otros artículos que se han incorporado, en donde se reconocen los derechos de tercera generación, ¿sí?, o derechos colectivos, o derechos de interés difuso, depende del autor, le pone un nombre, otro nombre, le da distintos alcances, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Aclaro, como lo hago siempre, que cuando hablo de tercera generación, no quiere decir que sean derechos que tengan una importancia secundaria o terciaria, como es el caso, sino que estamos hablando de un orden cronológico de aparición y de consagración normativa en nuestro texto constitucional de distintos derechos, como fueron en un primer momento los derechos individuales, entre los cuales los civiles políticos, en una segunda generación o reconocimiento de derechos, los derechos sociales, y en una tercera generación de reconocimiento de derechos, los derechos colectivos, incidencia colectiva y todo esto, o de interés difuso y demás, porque tiene que ver con distintas concepciones de sociedad, sí, que se fueron dando a lo largo de nuestro derecho constitucional. ¿Sí? Entendemos que estos derechos de incidencia colectiva justamente apuntan a los colectivos. Y fíjense que este párrafo empieza hablando contra todo acto, ¿sí?, que lleve o que contempla algún tipo de discriminación, ¿sí? ¿Qué es la discriminación? ¿Alguien me puede decir qué es la discriminación? ¿Eso no está en el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica? No, ahí están las garantías. Es cuando le privan a alguien de algo que puede realizar. Lo están sacando de algo que puede realizar. No necesariamente es discriminatorio eso. A ver, ustedes son muy rápidos con el Google. Google en discriminación, a ver si alguien me puede dar una definición. Sí, trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. Google, profe. O sea, muy bien, bárbaro. A veces ayuda, no es así para los parciales porque no lo va a ayudar. ¿Sí? A ver, cuando nosotros hablamos de discriminación, lo que estamos hablando de algún trato diferenciado a una persona, pero no por la persona en sí, sino por pertenecer a lo que vamos a denominar ahora muy rápidamente un colectivo, ¿sí? Un colectivo de raza, un colectivo de ideas políticas, de preferencias sexuales, ¿sí? O sea, una negación al ejercicio de un derecho, ¿sí?, o una, digamos, reticencia en el ejercicio de ese derecho a una persona en particular, pero no por las particularidades de esa persona, sino
porque esa persona pertenece a un colectivo que tiene ciertas particularidades, en donde el afectado puede ser uno directamente, pero que en sí se ve afectado todo ese colectivo. ¿Se entiende? O sea, son los grupos. Si nosotros podemos hablar de el colectivo trans hoy, el colectivo de alguna religión. De actrices, el colectivo de actrices. De actrices. A ver, que haya algún trato diferenciado, ¿sí? Que vaya en contra de la plena o del pleno ejercicio de ese derecho por el solo hecho de ser actrices. Por ejemplo, que mañana, una barbaridad digo, ¿no? Venga una actriz o que pertenezca a ese colectivo de actrices y se quiere inscribir a la Universidad de La Matanza y que no se le permite el acceso por el solo hecho de pertenecer a ese colectivo. ¿Se entiende? Que es algo arbitrario, es algo que va en contra del principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución. Sobre ¿sí? esto, Mariano, sobre esto vamos sí. a volver cuando veamos igualdad. Eso iba a decir, sí, claro, lo vamos a ver más profundamente. Lo que yo quiero hacer entender es que cuando hablamos de discriminación o hablamos de esta cuestión que viene de la mano de los derechos, porque yo dije viene de la mano del 41, sí que habla de los recursos naturales y del medio ambiente, de derechos colectivos, que todos tenemos un ambiente digno, sano, y que ha librado a la utilización de recursos para nuestras generaciones y las venideras, o digamos, el colectivo de usuarios, de consumidores, en donde el mundo ya se organiza de una manera diferente y que muchas veces las transnacionales o estos tipos de derechos no admiten límites de fronteras, ¿sí? Si quieren verlo por un lado, por otro lado, una serie de colectivos. Entonces, en esos casos, ¿sí? En donde yo me siento afectado no por lo que soy como persona, sino por pertenecer a un colectivo, por pertenecer a un grupo, que puede darse que se me violenten los derechos por esos motivos, ¿sí? Da la posibilidad de interponer una acción de amparo colectivo, ¿sí? Cuando hablamos de la acción... Los jubilados. Por ejemplo, los jubilados, o si quieren ver, yo siempre digo el mismo caso paradigmático, que es el caso Mendoza con la contaminación del río Matanza, Riachuelo Matanza, ¿sí? En donde había varios colectivos de distintas, digamos, zonas, también se afectaba a la industria, se afectaba a un montón de colectivos diferentes, ¿sí? Y había cada uno, o sea, acá en este tipo de amparo lo que da la posibilidad, ¿sí? De que una o un grupo de personas interpongan esa acción de amparo y con ese resultado de amparo se protejan los derechos de todo el colectivo que está siendo afectado. Para estos casos, ¿sí? La legitimación activa, ¿qué es esto de legitimación activa? Volvemos al problema del derecho procesal. La legitimación activa es aquellos que están habilitados, legitimados, para interponer la acción. Si bien en el amparo individual tiene que ser el sujeto, el titular del derecho, en este caso puede ser un sujeto de manera individual que pertenezca a ese colectivo, ¿sí? En nombre y en representación de todo el colectivo, ¿sí? Puede ser una ONG, una organización, ¿sí? No gubernamental, cuya finalidad sea la protección del derecho del que estamos hablando. Acá la Constitución nos habla de que esté inscripta a esos efectos. Entramos con alguna, digamos, discusión con aquellas organizaciones que, digamos, estaban inscritas con anterioridad o que funcionaban con anterioridad sin inscripción. No viene al caso, ¿sí? Pero estas, digamos, organizaciones no gubernamentales no están contempladas en el amparo individual. En este caso sí. ¿Por qué? Porque protegen y defienden a ese colectivo. Y también nuestra Constitución nos dice, sí. Lo que habla de derecho colectivo lo puedo relacionar con el artículo 42, los consumidores y usuarios.
Es que va directamente con el 41 y con el 42, y también, si querés, con los pueblos originarios. Esa es la herramienta para la defensa de esos derechos. Por eso yo decía que venía en la misma línea, ¿no? Fíjense que viene uno atrás del otro. El 41 no solo es derecho colectivo, el 42 también, el 43 termina consagrando una garantía para defender esos dos artículos, inclusive, si lo queremos ver así. Entonces, lo puede interponer, digamos, una persona que pertenece a ese colectivo, lo puede interponer, si, acá me pone el caso Alavi, muy bien, lo puede interponer una ONG. Se amplía también la legitimación en conformidad con el texto constitucional con el defensor del pueblo, que nosotros ya lo hemos visto cuando vimos el poder legislativo, y también, si bien no surge expresamente de la Constitución, lo puede interponer el Ministerio Público Fiscal en defensa de la legalidad de los actos de gobierno. ¿Sí? O sea, el Ministerio Público Fiscal también estaría legitimado para este tipo de interposición de acción colectiva. Ahora bien, lo cierto es que cuando yo interpongo una acción colectiva, un amparo colectivo, ¿sí? Lo que se busca, la finalidad, el objeto que tiene ese amparo colectivo, ¿sí? Es recomponer o retrotraer los efectos, ¿sí? A el momento anterior a que el acto lesivo se empezó a ejercer, o sea, recomponer el daño causado. Intentar que no, digamos, se avance o que no se continúe con ese acto lesivo, y en la medida de lo posible, y siempre que existan las posibilidades ciertas, ¿sí? Retrotraer al momento antes de la lesión de ese derecho, ¿sí? Retrotraer los efectos. Ahora bien, esto es en cuanto al colectivo, pero seguramente dentro de ese colectivo de personas afectadas por esa norma o ese acto de gobierno que lesiona el derecho de ese colectivo, seguramente la lesión de ese derecho, ¿sí? Tendrá distintos matices, ¿sí? Tendrá o serán afectados en mayor o en menor manera. Lo que el efecto de este efecto colectivo es recomponer el daño general, y después cada uno de los afectados tendrá que atender su situación particular, ¿sí? Mediante otro tipo de acción individual para que a cada uno se le recomponga el daño individual que ha padecido, ¿sí? Volviendo al ejemplo del caso Mendoza. A ver, el caso Mendoza, como yo le decía, había múltiples actores, ¿sí? Con distintos o iguales derechos afectados, ¿sí? ¿Qué se resuelve con el fallo Mendoza? Más allá del cumplimiento o incumplimiento del fallo, ¿sí? ¿Sí? Que no se siga contaminando, salir a la cuenca, tomar algunas medidas y demás. ¿Qué derechos se había afectado? El derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la dignidad humana e inclusive a la vida, ¿sí? Si nosotros atacamos o nos concentramos en un colectivo que por ahí, ¿y quién era el colectivo? Todos los que viven, ¿sí? En las afluencias del río, o digamos de la parte afectada, ¿sí? Todos, pero cada uno podrá tener un daño diferente. Entonces la recomposición va a ser para todos por igual, el saneamiento de ese hecho, ¿sí? Ahora, el daño que ha padecido cada uno, y cada uno luego tendrá que ir y demostrar ese daño que se le ha generado por aquella lesión o por aquel incumplimiento, para recomponer de manera individual y de acuerdo al daño que ha padecido aquel derecho que ha sido arbitraria o ilegalmente restringido. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Sí. ¿Cómo es el fallo? Fallo Mendoza, pero a ver, yo lo mencioné, es un ejemplo, es un fallo muy largo, es paradigmático por la cuestión de
de amparo colectivo, y además se van varios colectivos ahí, no es que lo estoy mencionando para que lo lean. Si lo quieren leer, bienvenido sea. Es una consulta. En cuanto pregunten de nuevo, algunos se lo pincha y se lo sube, ¿eh? Así que no... ¿Hasta ahí vamos bien? Bárbaro. Bueno, a ver, si les parece, yo les propongo esto. Hagamos un corte de 10 minutos, no más, así no terminamos muy tarde. Así arrancamos con habeas data y habeas corpus. Así podemos cortar la grabación y no es tan larga y tan pesada para subir. Recargamos pilas y baterías y continuamos con la clase y vemos lo que es habeas data y habeas corpus.